Doctora Marcela, mi nombre es Liz, buenas tardes. Noches, Buenas casi. tardes. Bueno, pues por la descripción podríamos estar hablando de un caso ¿de qué? De violencia sexual, ¿no? En ese caso, según lo que usted estuvo explicándonos, bueno, después de todo el proceso de escuchar a la persona o bueno, de todo, de tranquilizar, yo dirigiría a la persona al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, es más o menos ese el proceso, ¿no? Sí, señora, muy bien. Sí, perfecto. ¿Por qué podríamos decir que es abuso sexual? ¿Qué síntomas hay? ¿Cuáles son los signos de alarma que podemos identificar Claro, aquí? los signos de alarma son rebeldía, la niña, lo del sangrado es muy importante, ¿no? En su ropa interior. Usted mencionó algo de ardor, dolor al orinar, no sé, es que hubo una parte donde se escuchó ruido de fondo y no entendí muy bien. Creo que usted mencionó eso. Sí, señora, que se orinaba, sí, señora. Exacto. No sé, no entendí muy bien, como le digo, había ruido de fondo, pero no sé quién fue exactamente la persona de quien sospechaban, pero hasta donde entendí era alguien que estaba fuera del hogar. Por eso digo yo que yo direccionaría al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, sí, señora. ¿Por qué? Porque no se encuentra dentro del contexto familiar, ¿no? No están en grupo Ajá, familiar. correcto. Si fuera, ejemplo, el padrastro, entonces, ¿a dónde dirigiríamos nosotros? A ¿Dónde lo diré? una comisaría de familia. Sí, señora, muy bien. También nos hablaba de que a la niña le sudaban las manos, se comían las uñas, se ponía nerviosa. Entonces, Ansiedad, sí, nerviosismo. son las diferentes síntomas, las diferentes señales que nos pueden indicar de que un niño está siendo víctima de abuso sexual y Abuso al cual sexual. nosotros debemos estar muy atentos, ¿sí? Ujú, Entonces, correcto. ¿alguien más que nos quiera hacer un aporte respecto a este caso? Bueno, aquí, según lo que explica la doctora, precisamente, es bueno recalcar, doctora, porque estamos aquí, precisamente este tema, eh, tratamos como de tocarlo la clase anterior, pero realmente no había unas bases con fundamento para decir así es. Hablamos más o menos que podría ser como usted nos está diciendo, pero en este caso estamos viendo la gran diferencia, y que a mí me gustaría recalcar esa gran diferencia, del lugar de la institución a la que debemos echar mano, a la que debemos direccionar la persona, dependiendo entonces la edad. Es precisamente que el que es menor de edad, la persona que es menor de edad, pues debe ser direccionada al Instituto de Bienestar Familiar. Aparte de que aquí estoy leyendo en el caso que el agresor habría sido un hombre cercano a la institución educativa donde estudia, ya que está fuera del contexto familiar, no pertenece al grupo de la familia, al núcleo familiar, si pudiéramos decirlo así. Entonces, por esta razón, ya los pastores sabemos a dónde direccionarnos. Y me gustó mucho, doctora, y quiero también recalcar esa parte, hacer hincapié en esa parte, y es que nosotros en la clase anterior decíamos, o sea, sí podemos acompañarlos o no podemos acompañarlos, sí podemos decir que vayan, que coloquen la denuncia o no, y estamos viendo que nosotros, sin tener que abordar ningún tipo de problemas, podemos acompañar a la víctima, porque usted decía algo muy importante, hay algunas personas que les da como pena, ¿no? Les da como vergüenza, o sienten ese frío de soledad, de caminar hacia esa institución y decir, aquí estoy yo para colocar una denuncia. Entonces, qué bueno realmente es saber de que podemos acompañarlo, de que podemos llamar también, bendito Dios, de que se puede hacer de una manera anónima y que aparte de eso, sepamos a dónde dirigirnos con exactitud, como para no perder tiempo y el proceso pueda tomar su rumbo y realmente servir de canal de bendición, hablándolo así en el contexto espiritual, para que esta persona pueda colocar su denuncia y bueno, de ahí en adelante la misma ruta continuará haciendo su proceso. Quiero intervenir un poquito porque estoy viendo acá el caso y al final me llama la atención porque resulta que la institución quiere demandar a la familia por levantar calumnias y según lo que hemos estado entendiendo de lo que usted nos ha explicado, yo creo que en esta parte
no sé si estará bien en la parte de su judicialización. ¿Será que sí entra allí el hecho de que quieran demandar, entonces, o entraría la medicina, No, centro de medicina? ahí entran a hacer un proceso de investigación, pero pues el colegio no podría demandar, ¿sí? O sea, como que no aplica eso de que va a demandar antes a la familia Claro, por hay un testigo ocular, calumnia. en ese caso es la niña, que es la víctima, ¿no? Ujú. Entonces, claro, sus palabras serían bastante un peso fuerte para contradecir lo que sería la contrademanda de ellos. Sí, Entonces, me señor. llamó la atención mucho esa última parte del relato. Bueno, gracias. Que suele pasar, ¿m? Suele pasar en algunas instituciones y algunos profesores por querer lavarse en las manos o porque no les manchen el buen nombre, entre comillas, de los colegios, entonces puede pasar esto, ¿sí? Pero pues igual allí entra un proceso de investigación y obviamente no pueden calumniar, no pueden decir que están calumniando porque si la niña lo está manifestando y si medicina legal identifica de que realmente hubo uso, pues empezaría ese proceso de investigación. Entonces, en ese caso no habría preocupación, sino más bien dejar que investiguen y ya dan el Claro, resultado. sí, Excelente. Bueno, señor. Sí, gracias. señor. Digamos que, bueno, tenemos claro, es una menor de edad, el caso no está dentro de la familia, por eso se dirige al Instituto de Bienestar Familiar. En caso tal de que la violación no ocurra en una menor de edad y tampoco esté dentro de la familia, ¿cuál sería la ruta? Con policía. ¿Con policía? Sí, señor. Ah, ok. Le Eso hacemos la quería, notificación a la policía. quería saberlo. Muchas gracias, doctora. Doctora, en este estoy viendo que en el caso se podrían identificar dos tipos de violaciones. En el primer caso, donde se habla de la niña que fue con la violación sexual, pero en la última parte se puede identificar el caso de violencia psicológica dirigida a los familiares, cuando ya la institución quiere eh, denunciar a los familiares, o sea, ellos pasan a ser víctimas en ese caso. Todos los familiares, sí. Pues es una forma de, a veces lo hacen como para presionar de que no se haga, porque a veces, mira que pasa de que algunas instituciones educativas evaden este tipo de procesos y a ellos como que, entre comillas, no les conviene de que pasen porque les daña el buen nombre al colegio, ¿sí? Y yo he visto en pues en lo que llevo de estar trabajando, he visto de que algunas instituciones educativas pueden hasta evaden a veces este tipo de procesos para que no se riegue esa fama de que allá hubo un abuso sexual o bueno, situaciones como estas y a veces tratan, pero pues eso es lo que pasa. Exacto. Sí, porque en el caso, o sea, se identifican los dos tipos de violaciones. Claro, es entendible de que las instituciones no quieren perder su reputación, porque en caso de esto y se encuentra involucrado el colegio o la institución donde se menciona, entonces eso va a llevar a acarrear otras consecuencias y por eso ellos quieren prevenir. Entonces, los familiares son los que terminan siendo también víctimas, en este caso, o sea, de una violencia psicológica. Sí, no estamos diciendo de que pronto en todas las instituciones educativas pasen, ¿no? Hay instituciones educativas muy comprometidas realmente que cuentan con profesionales pues con muy buena ética, con ética profesional y ellos de inmediato actúan, activan las rutas, bueno, hacen todo el tipo de proceso que haya que realizar. Entonces, pues no, hay que también conocerles el lado positivo de que en las instituciones educativas Claro. pues casi siempre realizan este tipo de activación de rutas, pues ellos también son garantes de derechos de los niños. Quiero hacer una Sí, pregunta, ¿sí? En una cuestión de, por ejemplo, de que el implicado no tenga, o sea, el acusante no tenga que ver nada con el hecho y en ese caso le están dañando su reputación. Por ejemplo, es que pasó un caso, ¿sí? Entonces, donde comentan de que un niño de 7 años lo están implicando de haber violado a una niña como de 3 añitos, ¿me entiendes? Pero el niño no tiene nada que ver en esa cuestión, ¿entiendes? En caso de, por ejemplo, que lleguen todas las pruebas y eso, y de todas maneras la mamá va a ser muy afectada porque ella dice que su niño va a ser
señalado, rechazado en los colegios, en una cuestión de esa, ¿ella qué debería hacer? Buenas tardes. Ahorita hablábamos de la atención que podemos recibir a través de los centros de salud donde recibimos los servicios de salud. Entonces, ella lo que podría hacer es buscar ayuda psicológica, ¿sí? Ayuda profesional. Entonces, donde ella recibe los servicios de salud, que se acerque a la clínica, al hospital y solicite consulta con medicina general y allá, en el momento en que esté con el médico, le solicite consulta con la psicóloga. Esa sería la ruta a seguir, ¿no? Pues para que el niño reciba terapia psicológica y pues de pronto la familia sí también lo necesita. Pero lo que pasa es que todavía es muy reciente, todavía no han dado respuesta acerca de nada de lo que le están acusando. Sí. Y independientemente, pues no, pero ya se siente afectado, porque de una u otra Sí, forma claro, ya hay una más que todo. afectación emocional, tanto en la familia del niño y como en el niño, porque lo están acusando de algo que un niño de 7 Que años, no hice. lo Sí. que hablábamos ahorita, hay niños de 7 años que uno los escucha hablar y parece que estuviera escuchando hablar un niño de 20, un joven de 20, ¿sí? Porque maneja vocabulario bastante pesado, pero asimismo hay niños de 7 años que son niños, que tienen su inocencia todavía ahí. Claro, o sea, tiene una mentalidad de niño, que no tiene Entonces, ninguna pero cosa, sí por ejemplo, de debería desde ya, malicia o algo. independientemente de los resultados que les den, sí debería desde ya ir buscando ayuda profesional. Tenemos otra pregunta. Nosotros como pastores y como capellanes debemos tener los números telefónicos de todas las instituciones a donde debemos nosotros denunciar o acompañar a la persona que va a denunciar, tanto sea de hospitales, sea, por ejemplo, bienestar familiar. Sería muy importante eso. Es mi pregunta. Claro. Sí, señor. Muy buena la pregunta. Muchas gracias. Es muy importante, así como les he venido desde un principio diciendo, que es importante que ustedes en sus iglesias diseñen una ruta de atención, ¿sí? ¿Quién hace la identificación del caso? ¿Dónde se debe reportar? Y colocar los números telefónicos de estas entidades que brindan atención, donde se pueden denunciar, donde se judicializa, así como les mostré yo ahorita. Igual estas diapositivas se las vamos a compartir para que ustedes tengan una idea de cómo pueden diseñar su propia ruta y así estas personas pues tengan más conocimiento sobre lo que hacen las entidades y a dónde pueden acudir o con quiénes pueden buscar ayuda. Entonces, ustedes se consiguen los números telefónicos de la comisaría, de la policía. El ICBF maneja una línea gratuita que es el 141, donde ustedes pueden colocar cualquier denuncia, ¿sí? Sobre abuso sexual, negligencia, abandono. Sabemos que es ICBF, entonces niños menores de 18 años. Entonces, en esa línea es la única que es nacional. Comisaría de familia, sí, ellos manejan líneas pues, de acuerdo al lugar donde se encuentren, ¿sí? Porque esto es, ellas son dependencias de las alcaldías, entonces debemos indagar en esos números telefónicos y tenerlos a la mano porque, pues, como decíamos ahorita, las estadísticas han ido incrementando y es bueno tenerlo y darles a conocer a los miembros de sus iglesias. El segundo, un niño de 6 años se encuentra bajo observación en el hospital local con evidentes signos de haber sido torturado por sus padres. Irene Geico, tía del menor, relató que este no solo recibía golpizas con puños y objetos, pues su madre también lo castigaba arrojándole agua, haciéndolo dormir semidesnudo en la intemperie, quemándole los pies y negándole el acceso a comida. Además, el pequeño solo pesa 13 kilos y que el nivel de desnutrición que padece mantiene en jaque su salud. No le daban comida, lo hacían dormir desnudo en una bodega fuera de la casa y en la tarde lo encerraban con candado en una pieza. No le ponían zapatos y sus pies están hechos pedazos porque le pegaban tanto en ellos que hoy apenas puede mantenerse en pie. Es por ello que la mujer solicitó a las autoridades la custodia de su sobrino. Mi hermana lo dejó solo en el hospital, comentó.
Le pegan al punto que se quedan tranquilos cuando lo revientan en sangre. Su hermano mayor de 16 años también lo maltrata, acusó la tía. Por todo lo anterior, indicó que el niño tiene serios daños psicológicos y nos ha pedido que por favor no lo regresemos donde sus papás. Entonces, ¿qué podemos identificar? ¿Qué tipo de maltratos podemos identificar en este niño? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, pues analizando el caso, podemos ver que se presenta dos tipos de violencia: violencia física y violencia psicológica. El niño fue maltratado, fue golpeado, y pues también por todo lo que lo hacían padecer, pues también le presentó daños psicológicos al menor. Se puede evidenciar que la tía del menor usó como ruta llevarlo al hospital, y en el hospital pues le hicieron todas las atenciones pertinentes al caso. Y yo sumaría a esto que posterior de haberlo llevado al hospital, colocar también la exposición del caso a bienestar familiar, ya que pues según el caso se ve que el niño presenta un estado de desnutrición. Entonces el niño no quiere regresar con sus padres, y bienestar familiar le podría ayudar a la tía para pues que ella se quedara con la patria potestad del menor, ¿no? Sí, señora. Bueno, muy bien, muchas gracias por su participación. A esta tía, ¿cómo le podríamos llamar? Ella sería que... sería... No. En ese caso, recuerden que yo les mencionaba un término que debemos tener muy presente. Es la red de apoyo del niño. okay. Esta fue la red de apoyo del niño. Entonces, esa es la red de apoyo principal del niño, su tía, quien está velando por sus derechos. ¿Sí? Entonces, para que tengamos presentes estas cositas. Sí, En doctora. este caso, ¿se dirigiría uno a la comisaría de familia? ¿Sí? ¿O él mencionó el ICBF? Sí, yo Tengo la las misma estoy dejando pregunta. y pues, yo las estoy dejando que participen, y entonces ya ahorita les retroalimente. Sí, señora. Sí, Pero Liz. está muy bien. ¿Por qué Doctora sería hermana Liz. Le comisaría de escucho, familia? le escucho. Porque el... Ah, caray. Porque el victimario está dentro del contexto del hogar. sí, pero no es un solo victimario, ¿no? Entonces pienso que hay que llevarlo al bienestar familiar y, como dijo la doctora, ¿no? El procedimiento a seguir, ¿no? Y está muy bueno porque de pronto a mí me pasó eso cuando yo era niño, ¿no? Cabe decirle a ustedes que a mí cuando yo era niño, a mi papá me intentó violar, ¿no? Y a mí en esa época nadie me guió. Yo hasta el año 2003 no tiene para hablar, ¿no? las cosas, ¿no? Y ¿Está activado ya? hubo eso en mi vida, ¿no? Entonces yo pienso que a mi mamá en esa época le faltó como guiarla, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Y mire que mi papá murió hasta el año 1981, y mire cuánto yo duré hasta el año 2003, fue cuando yo a alguien le conté mi problema, y no fue necesariamente a un psicólogo, sino a mi esposa, y mi esposa me ayudó, porque yo duré con ese problema más de 23 años, traumatizado, porque la persona que yo confiaba tanto era mi papá, me intentó violar a mí. Imagínense cuánto lo que yo duré. Entonces yo de ahí le cogí temor. Cuando yo me casé con mi esposa, yo tuve un miedo con mis hijos. Es tanto, doctora y pastores, que ahí me daba miedo bañar a mis hijos. ¿Por qué? Porque eso quedó en mí, y ya después, ya cuando entendí las cosas, eso es tremendo, porque uno carga cosas que en la vida que no son de uno, pero no tiene a quien contárselas. Y yo cargué ese problema durante 23 años, pastores y doctora y pastor Hugo. Excelente. Muchas gracias por su aporte. Doctora, sigo con mi pregunta. Sí, señor. En este caso ya es el hospital el que se encarga de activar la ruta, porque el niño llega al hospital con esa violencia. Sí, el hospital debe activar la ruta. Entonces, exactamente, el hospital, pero en este caso,
En este caso, doctor, entonces, En este sería el caso, hospital. sí, porque ya el niño está bajo Perfecto. observación médica. El niño ya está bajo observación médica, entonces el hospital, la competencia es activar ruta con comisaría de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque los victimarios, que son los padres del niño y el hermano, están dentro del grupo familiar del menor. Entonces ellos, el hospital, como el niño ya se encuentra en una entidad que es el hospital, ellos deben realizar esa activación de ruta, y comisaría de familia es quien debe velar por tomar las medidas para prevenir de que esta situación se siga presentando. Entonces ellos empezarán a hacer la investigación, remiten el niño a medicina legal, y empiezan a evaluar la manera en que vive, si la tía del menor se encuentra en condiciones para darle la custodia, si de verdad el niño se va a retirar del hogar, pero pues el niño con todos esos indicios sí se lo retiran del hogar, y quizás de inmediato no se lo den a la tía, no le den la custodia a la tía, pero sí se lo retiran del hogar y lo llevan a un hogar sustituto, y lo tienen allí durante el proceso que dure, realizándole la investigación a la tía, si de pronto haciéndole ese análisis si la tía de verdad cumple con los requisitos para que se haga cargo de la custodia del menor. Pero entonces ICBF, mirando de que el niño cuenta con una red de apoyo, que es la tía, entonces ellos, lo ideal es que el niño se quede con una persona de su contexto familiar, de su grupo familiar, y entonces se lo dejarían a la tía si cumple con los requisitos, y si no, la tía no cumple con los requisitos que ICBF exige, entonces lo dejan en hogar sustituto, pero pues un niño con estas señales de maltrato de una vez lo retiran del hogar, y lo que les estoy diciendo, o se queda en hogar sustituto o lo ideal es que el niño se quede con la tía, pero ellos principalmente verán para que el niño se quede con un familiar allegado, ¿sí? Entonces en ese caso pues sería la tía, que es su red de apoyo. Pastor Hugo, Pastor Hugo, una preguntita y la doctora. Ajá, esto estamos viendo bien lo que está exponiendo, pues, o sea, digo exponiendo porque fue directamente al hospital. Ahora, si llega a la iglesia, no fueron al hospital, no fueron a nada, van con los mismos signos de tortura que están diciendo, y llega a la iglesia, el pastor, ahí esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Cuál es la ruta que debe tomar? Porque ya no es el hospital, ya es la iglesia. Entonces, esa es la pregunta que quería hacer. Sí, señor. Muchas gracias por su pregunta, muy oportuna. Lo redireccionamos al hospital porque recordemos que el niño tiene signos de desnutrición, no le daban alimentación. Entonces, el niño necesita inmediatamente atención médica. Entonces, para que el niño reciba esa atención médica, de una vez lo llevamos por urgencias, y allá ellos se encargan de hacer la activación de ruta y de hacer el proceso que se debe realizar. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es, como decir, y perdone, brindarle el primer auxilio, que es llevarlo o hablar con la tía en el caso de que tiene que ir al hospital, o uno mismo acompañarle. Pues. O sea, eso es lo único que uno puede hacer en el momento. Sí, si es la tía quien está llevando al niño a la iglesia con esos signos de maltrato, y si ustedes desean, le pueden hacer el acompañamiento en el centro de atención a los servicios donde recibe el niño los servicios de salud. Entonces, si ustedes gustan, ustedes lo pueden hacerles ese acompañamiento, y de paso pues le brindan los primeros auxilios psicológicos a la tía, porque está sorprendida de ver a su sobrino, ¿no? Yo pues soy tía y me coloco en una situación de esas, y pues es terrible, ¿no? Entonces entran en crisis, igualmente el niño necesita de atención. Entonces, si ustedes desean, los pueden acompañar, y si no, redireccionan y que ella misma haga el proceso. Pero ustedes se encargarán de pronto estar llamando, de que realmente ella lo lleve a recibir atención médica, y que allá hagan la activación de ruta, ¿sí? Con la comisaría de familia, para que hagan el proceso pertinente. Doctora, hágame un favor, en caso de un adulto que llegue con problemas de violación, ¿qué ruta se debe hacer? Como les decía, si es un adulto mayor. Sí, señora, un adulto. Una persona mayor de 18 años. Sí, correcto. Una persona mayor de 18 años por policía.
Con policía, muy bien. Con policía, o también si de pronto contamos con personería, la personería también debe actuar ante este tipo de situaciones. ¿Personería o policía? Muy bien. Personería, policía. Y Doctora. cuando es maltrato físico, ¿es con policía y también con personería? No, o sea, ahí sí es con policía o sea, si no es dentro si el victimario no se encuentra dentro del lugar, sí con policía o con personería, pero si es dentro del hogar, con comisaría de familia. De pronto es una esposa maltratada por su cónyuge, entonces con comisaría de familia. Gracias. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Amén. Mira, Javier Camejo, una Señor. consulta. Yo tengo el caso de una niña aquí en la iglesia y hace aproximadamente unos 15 días la niña se acercó a nosotros porque ella tiene un problema de maltrato, o sea, tanto los papás, los hermanos, la familia le maltratan continuamente. Aún la niña tiene evidencia del maltrato. Entonces, el asunto es que la niña no quiere que sus papás sepan. Únicamente se quedó encerrada en su casa, en su familia. Nos comentaron a nosotros la situación. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer ahí en ese caso? La niña no quiere que sus papás sepan, no quieren que nosotros hablemos con sus papás. O sea, ella se encerró en este asunto y ahí pues es un poco complicado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues ahí está en riesgo la integridad de la niña, la vida de la niña. Entonces, el proceso que ustedes deben realizar es hacer una denuncia anónima con comisaría de familia y le comentan. O sea, aquí, por ejemplo, diligencian un formato, pero pues yo creo que ahorita están haciendo las denuncias a través de llamadas telefónicas, ¿sí? Entonces, ustedes averígüense el número de la comisaría de familia y reporten, denuncien el caso. Pero independientemente de la niña, o sea, la niña, ella está en ese miedo, en esa fobia de que los papás se enteren de que ella habló, pero pues ustedes lo colocan de manera anónima, igual está en riesgo la vida de la niña, ¿sí? Le está siendo afectada emocionalmente y no se sabe de pronto, si podemos ver, algunos niños han sido hasta asesinados por sus propios padres con tanto maltrato físico. Doctora, volviendo al caso del niño, en caso tal de que el hospital, por negligencia, no active la ruta, digamos, de denuncia de lo que está pasando con el niño, ¿allí qué se debe hacer? Nosotros mismos entonces activamos la ruta con comisaría de familia. Ah, ok. Sí, puede pasar eso. Algunos hospitales, por negligencia, como su merced muy bien lo dice, por negligencia no activan la ruta y se queda el caso ahí, en nada. Entonces, con comisaría de familia. Nosotros mismos podemos hacer la activación de ruta con comisaría de familia. Pero entonces, en el caso del niño, recordemos que el niño está con signos de desnutrición porque no recibía alimentación. Entonces, lo primero es llevarlo al hospital. Llevarlo al hospital para que reciba atención médica y activar la ruta con comisaría de familia, si el ente no lo hace. Ok, doctora, muchas gracias. Sí, señor. Doctora, tengo una pregunta. Desde un principio usted comenzó a comentar sobre la violencia de los niños, violaciones. Y yo tengo una pregunta porque aconteció un caso dentro de la familia. ¿Cómo uno diagnostica como profesional? Por ejemplo, soy capellán, me estoy preparando, pero también soy pastor. No soy psicólogo, usted es psicóloga, y a usted la pregunta, ¿cómo diagnostico yo al niño si de repente está mintiendo? Y ahí voy al caso. Tengo un caso sobre la familia de nosotros y esto causó incluso que hasta la niña hizo de que el familiar fuera a la cárcel. Pagó 1 año de cárcel el familiar, aparte de que pagó 1 año de cárcel porque lo estaban acusando de violación. Cuando se activaron las rutas, eso es, en la familia se activó la ruta, se hizo la denuncia, se puso todo la parte judicial, él fue preso, duró 1 año, y cuando revisaron a la niña, entonces la niña estaba sana. O sea, automáticamente no había violación, no había ningún tipo de falta sobre la niña, y esto causó
esto causó o sea, la niña causó problemas entre la familia, porque ya la familia está separada por causa, por causa de lo que aconteció, y aparte de eso causó incluso que este familiar tuviera un año preso. Ahora el familiar que salió de la cárcel está, está todavía en la cuestión del juicio, pero está terminando que le den la libertad plena para él entonces meter una contrademanda porque él estuvo preso sin ninguna causa. Entonces, ¿cómo uno diagnostica cuando el niño está mintiendo? Porque no hay que, tampoco no hay que darle el lado a las personas que violan, porque es que usted lo dijo, y en este último tiempo más todavía, muchos casos, incluso padres matan a los hijos. Esto es bíblico también, ¿no? Esto está escrito en la Biblia. Pero también hemos visto personas segunda, tercera, de que han violado niños, y hay muchos casos. Pero cuando es este tipo de casos que yo le estoy comentando, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que el niño está mintiendo para uno también evitar estos tipos de malos entendidos dentro del hogar y hasta judicial? Porque aquí en Colombia, pues, la cosa es como que es más tranquila en un tipo de violación, pero en otros países como Venezuela, Nicaragua, algunos países estos violentos donde entra una persona que es acusado como violador, eso lo pican en pedacitos. Y de repente se enteran que es mentira. ¿Cómo diagnosticamos este caso? Pero, mire, Pastor Johnny, hago una pequeña introducción ahí. Recuerde que violación no solamente significa que el niño haya sido penetrado. Recuerde que violación puede ser otras. Sí, tocado, con la parte psicológica y todo eso, sí. Sí, claro. Pero lo que pasa es que se descubrió, pastor, disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que se descubrió que como habían más niños, y a esta niña era la única que la mamá le mandaba hacer mandado, o sea, ella era la única que salía, entonces como para tapar, como para no seguir haciendo mandado, ella de repente inventó este tipo de historia, porque había más niños que podían mandarle, entonces de repente inventó este tipo de historia y resultó en las investigaciones, en el caso, la persona como víctima de la acusación de la violación. Hay que darle credibilidad a lo que los niños dicen, ¿sí? Eso es elemental nosotros tenerlo en cuenta. Un niño no se inventa eso porque sí. Si el niño se está inventando eso es porque hay algo que está fallando en él. Hay algo que él quiere hacer para llamar la atención, ¿sí? Un niño con buena salud mental no se inventa una historia como estas, ¿sí? Entonces, el señor puede que haya sido judicializado y que después se haya dado cuenta que es mentiras, pero pues fue un mal procedimiento y esto puede pasar, ¿no? Pero nosotros como elemento principal debemos tener en cuenta es que hay que darle credibilidad a la palabra de los niños, porque los niños no se inventan una historia de estas porque sí, ¿sí? Y hay que saber que las instituciones deben hacer este tipo de investigación y son ellos los encargados de realizarlo. Nosotros no podemos diagnosticar, ¿no? Nosotros debemos darle credibilidad, ¿sí? Como principal, lo que le estaba diciendo, hay que darle credibilidad y darle credibilidad a lo que el niño le está diciendo y dejar que las entidades sean quienes hagan la investigación, el proceso de investigación, que sean ellos quienes diagnostiquen, den el dictamen final. En ese dictamen final, ellos deben hacer un proceso de investigación donde el niño es valorado por un psicólogo. Yo, por ejemplo, aún no tengo ninguna especialización, entonces yo no podría hacer un diagnóstico como tal, su merced tampoco. Entonces, quien hace el diagnóstico de si el niño está diciendo verdad o está diciendo mentiras es un psicólogo especializado en jurídica forense. ¿Sí? Entonces, su merced ni yo podemos hacer un diagnóstico como tal. Si el niño nos está diciendo, nosotros al escuchar una situación de esas, pues nosotros lo que debemos hacer es activación de rutas dependiendo de la entidad competente, pero como tal diagnóstico no somos competentes para hacer este tipo de diagnósticos. Sí, claro. Lo que pasa es que el caso
está bastante complicado, ¿no? Porque, como usted dice, pues hay que darle credibilidad y eso fue lo que prácticamente se le dio a la niña, tanto los familiares como las instituciones donde fueron cuando el caso. El problema es que eso activó malos entendidos dentro, o sea, esa credibilidad activó malos entendidos dentro de la familia, e incluso la persona fue hasta la cárcel y ahora están esperando, como le dije, doctora, están esperando solamente la libertad, porque ya firmaron y todo, están esperando la libertad, pero entonces ahora el familiar, pues por el año que pasó preso, él quiere demandar ahora a la familia, entonces eso trajo un problema, ¿no? Por la credibilidad, por creer al niño antes de Sí, revisar y antes de pero averiguar. entonces ahí hubo un error, fue del proceso que se abrió, ¿sí? Sí, De el proceso, sí, el investigación que proceso. se realizó, de la valoración que le hicieron al niño. Si no le si medicina legal no le hizo una buena valoración, si el psicólogo que le hizo la valoración al niño, el psicólogo jurídico forense o el psicólogo especialista en clínica no le hizo una buena valoración, pues por eso es que pasa lo que pasa, cuando no se hacen bien las investigaciones. Entonces, ahí como que a nosotros se nos sale de las manos, pero lo que nosotros debemos hacer es darle credibilidad a lo que los niños nos dicen y de inmediato activar la ruta. Claro, 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 claro. Muchas gracias, doctora. Y perdone que de repente, no sé si fui bastante claro sobre la pregunta y sobre el caso, porque son casos reales. Y claro, uno como capellán, de repente hasta como pastor, le han llegado esos casos a uno y es bastante complicado, ¿no? Imagínense, como usted está diciendo, no hay un diagnóstico como tal que nosotros podemos dar porque es una persona preparada académicamente la que puede dar el diagnóstico a este niño si está mintiendo o si es real lo que está aconteciendo en la vida del niño. Gracias, doctora. Perdone Bueno, señor. Doctora Marcela. Sí, Yo he señora, sido buenas tardes. paciente, buenas tardes, Eli de nuevo, yo he sido paciente con mi pregunta, me esperé hasta el final, nos Ay, resta sí, qué un pena, cuarto pero de hora, quiero no, señora. yo sé, nos resta un cuarto de hora, yo estoy segura que esto se va para una segunda parte, y si no, yo la exijo, por favor, Pastor Hugo. Mi pregunta, la verdad es que tiene que ver con lo de los menores de edad, no sé si usted me la puede responder, porque tanto esto entra más en la parte de las leyes, bueno, usted me dirá. Hasta señora. que en la legislación de Colombia, es decir, ¿hay algún impedimento en donde uno como bueno, en esta tarea de capellán, se le impida a uno aconsejar a un menor de edad sin la compañía de un mayor de edad? ¿O no, para nada? ¿Aconsejar de qué manera? En la tarea de capellán, consejo espiritual, es decir, o es mejor, o usted sugeriría, usted me dirá, no hay ningún impedimento, no hay ninguna ley, ¿verdad? Que le impida, pero si de repente por prevención es mejor que ese niño esté en compañía de un mayor de edad, o de repente me surge también si es permitido, o si se puede, si no está en contra de las leyes, que uno al escuchar a esa persona, uno pueda o se le permita a uno grabar la declaratoria que da esa persona, ese menor de edad, como teniendo una evidencia, una prueba, algo así. Sí, claro, sí es permitido. Es aún mejor si lo podemos hacer. Sí. Correcto. Hacer esa grabación y con eso nosotros tenemos evidencia de si nosotros mismos vamos a colocar la denuncia, si el padre de familia no tiene conocimiento de lo que al niño le está pasando, nosotros podemos grabar y en el momento de ir a colocar la denuncia podemos tener esa evidencia. Perfecto. Sí, señora, sí lo podemos hacer. Ok, no va en contra de la ley. Pero lo ideal en estos casos es primero, si nos colocamos en el lugar de los padres de familia, ¿a quién no le gustaría de que algo que le esté pasando a su hijo se lo comente primero a él y ahí sí tomar las medidas pertinentes, orientarlo y si no lo hace, o sea, teniendo en cuenta de que el victimario de pronto no esté dentro del hogar, ¿no? Exacto, o sea, hay que que no sean tener los muchos padres. factores. Hay que tener muchos factores presentes, ¿sí? Sí, correcto. Tenerlos en cuenta. ¿Sí? Si de pronto es
Ejemplo, el niño está siendo abusado por su papá y la mamá no tiene conocimiento. Entonces debemos abordar a la mamá y comentarle la situación porque ella está en su derecho de saber lo que está pasando con su hijo. Si la mamá realmente no le da credibilidad a lo que yo le estoy diciendo y a lo que el niño está comentando, pues entonces nosotros mismos hacemos la activación de ruta de inmediato. Correcto, sí. Clarito me quedó. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, señora. Doctora. Sí, señora. Buenas tardes, Buenas doctora tardes. Marcela. Bueno, yo quisiera añadir algo que usted le explicó ahorita a la persona que preguntó. A mí personalmente me pasó en un jardín. Yo tenía a mi niña pequeña, ella estaba ya estudiando. Un día la niña no se dejó limpiar la cola de la maestra. Inmediatamente, pues la maestra hizo la activación de ese código y pues yo me vi perjudicada porque, como decía la doctora, o sea, primero se tiene que preguntar al padre o a la madre. Entonces Sí. allí tuve un problema muy grande porque sí es complicado cuando ya entra bienestar familiar a restablecer derechos, hacen la inspección al niño que no haya sido abusado. Y es muy bueno lo que la doctora les está explicando. Hay que ser muy cautelosos con eso porque uno tiene que estar seguro. Uno tiene que estar seguro y pienso que tiene que buscar, como dice la doctora, hablar con el padre o personas cercanas porque también así como es algo muy importante para los menores, en el caso que se haga pues de una manera equivocada, también puede representar un problema tanto para la familia como para el menor. Sí, señora, es cierto. Muchas gracias por su aporte, es verdad. Lo Ok. ideal es que se le comente al padre de familia principalmente. O sea, sí, los padres de familia no son los victimarios, ¿sí? Y si no, pues de inmediato hacer la activación de ruta. Claro, Y doctora, comentar. porque uno comienza o sea, uno se molesta es con la persona que hace pues la demanda sin consentimiento con uno. Entonces ya en el caso del pastor, más nos tenemos que cuidar nosotros de ser muy cautelosos y ser muy prudentes también, de pronto no darnos, sino Ahí, en su caso, ahí el procedimiento del CDI fue mal. Yo trabajo también en un jardín y nada más cuando identifico que un niño me llega con maltrato infantil, con hematomas, ¿sí? Con algún signo de maltrato físico, yo primero, o sea, yo y lo que se debe hacer es hacerle primero, darle a conocer al padre de familia e indagarlo y sensibilizarlo, darle una charla de pautas de crianza y decirle de que independientemente de lo que le estoy comentando, de que le estoy notificando y de que le estoy informando, de que identificamos de que el niño está siendo maltratado por ella o él, debemos hacer la activación de ruta, ¿sí? Algunos se molestan. Así nosotros les informemos, les notifiquemos a los padres de familia, los papás se molestan. Y sí, se molestan porque nosotros le hacemos un proceso, le abrimos un proceso de restablecimiento de derechos con ICBF o con comisaría de familia, en ese caso. sí, Entonces, doctora, bueno, en mi pero lo caso, primero que antes de hacer la activación de ruta se le comenta al padre de familia y independientemente de lo que el padre de familia diga, nosotros hacemos la activación de ruta, pero sí se le debe informar al papá. bueno, doctor, en mi caso me llegó la patrulla de infancia y adolescencia y me sacaron así como arbitrariamente de mi casa con la niña. Incluso luego que en bienestar se restablecieron los derechos, la niña tuvo que pasar a un tratamiento psicológico, pero no por el hecho principal que estaba supuestamente un abuso, sino ya por todo lo que ella tuvo que pasar al error de, pues, de todo lo que hicieron de llevarla al hospital, de pues la niña tener que estar expuesta, revisiones. Ahí a nosotros, ahí sí nos remitieron, incluso el mismo bienestar familiar nos mandó una institución totalmente gratis, nos hicieron acompañamiento psicológico como para poder nosotros superar este incidente, ¿no? Que la verdad pues no lo hubiéramos querido pasar. Pero sí quería hacer ese aporte, la verdad, como decía el pastor John y lo que he escuchado de los otros pastores, hay que tener prudencia y sí hay que tener mucho cuidado, como dice la doctora.
como dice la hermana Liz, que prácticamente me hizo una exigencia virtual, pública. Claro, hay mucho que aprender, pero yo le digo a los capellanes en formación de que esta no va a ser la única vez que vamos a contar con la presencia de la doctora Marcela. Ellas son 4 hermanas de sangre, las 4 son psicólogas, cada una tiene una especialidad de trabajo. Y yo sé que vamos a tener la oportunidad de disfrutar del profesionalismo de estas 4 hermanas temerosas de Dios, buscadoras de Dios, con unos argumentos respaldados muy propios y muy adecuados. Entonces, yo diría que para ir cerrando, estimada doctora, porque conozco su generosidad, no sé si usted nos podría empezar a sintetizar lo de la charla para ir cerrando, porque es amplia. Sí, y yo sé que aquí nos vamos a ir. Hay mucho de qué hablar. Sí, señor. Y posteriormente volvemos a invitarla para que ustedes nos continúen hablando, continúe argumentando de todos esos, podríamos decir, de todo ese profesionalismo experiente y teórico, para que nosotros los pastores y los capellanes podamos continuar en esta formación. Le explico algo rapidito, doctora. Somos pastores que nos estamos formando como capellanes, y el capellán es un hombre que hace un trabajo espiritual y social. La idea es que en esta formación el perfil del capellán, que es pastor o líder, o la persona que apasionada por el servicio en esta formación, es para que socialmente nosotros podamos interactuar, ayudar y no encerrarnos en 4 paredes. Y quiero hablarlo de la manera más sana, con un vocabulario espiritual. No encerrarnos en 4 paredes y de pronto con las mismas personas que sufren, sufrir al lado de ellas, sino que aparte de orar, podemos nosotros interactuar con estas instituciones, que no es malo, porque nosotros tenemos una vida natural y una espiritual, y tenemos que responder por las 2 naturalezas, tanto en la parte espiritual de la oración y social para la ayuda de la comunidad. Entonces, mi doctora, el tema es súper amplio y yo sé que hay muchas preguntas. No sé si soy imprudente al decirle que podríamos sintetizar ya, porque si no se nos ampliaría. Pero porque todo está muy bueno, muy preciso, y yo personalmente no quisiera que cerráramos. Adelante, doctora. Bueno, muy gratificante estar con ustedes, así como en este momento pues estoy aprovechando el espacio para transmitir un poco de mis conocimientos. Asimismo aprendo de cada uno de ustedes, que sé que cuentan con ese conocimiento empírico, con esas experiencias que han vivido de cerca con cada una de las familias con las que trabajan, con las que interactúan constantemente, y pues es muy enriquecedor para mí esta experiencia de compartir con ustedes, y fue muy gratificante, y muchas gracias al pastor Hugo por la invitación. Y bueno, espero compartir nuevamente con ustedes, espero que el pastor nuevamente me invite para hacerles otra clase, otra charla. Mañana. No, doctora, yo sé que surgen muchas preguntas y de verdad que pudiéramos decir que quedamos iniciados en el buen sentido de la palabra con toda esta charla. Pero entonces, posteriormente, vamos a continuar con esto. Doctor, usted no sabe lo importante que es para nosotros como líderes, como pastores, tener este conocimiento, afianzar, saber si lo estamos haciendo bien o si simplemente lo estamos haciendo mal. Porque nosotros tenemos unos argumentos bíblicos, espirituales, pero muchas veces la parte social nos confronta. La parte social como que por momentos nosotros sintiéramos que nos ataca y que nosotros tenemos que defendernos, y muchas veces no sabemos cómo. O sea, no podemos en un momento decir
que lo sabíamos todo. En nuestro campo nos defendemos, en nuestro territorio aconsejamos, en nuestro territorio fortalecemos la familia en la parte espiritual. Pero esta formación, este es un perfil espiritual y social íntegro, de coyuntura, algo que de verdad va a apoyar y a servir de mucho dentro de la comunidad cristiana. Yo quería preguntarle, doctora, entonces, esa consejería que nosotros estamos haciendo, ¿son los auxilios psicológicos? Señor, no le escuché, qué pena, pastor. Esa consejería que nosotros estamos dando como pastores, como capellanes, ¿son los mismos auxilios psicológicos? Primero auxilios psicológicos, sí, y ya hoy yo les di unos tips más para que fortalezcamos esos conocimientos que ustedes ya han venido adquiriendo a través de las diferentes clases que han tenido, entonces ya lo podemos llamar de una forma más técnica, primeros auxilios psicológicos. Exactamente. Sí, señor. Bueno, doctora Marcela, no sé qué más tiene para añadirnos. Darle las gracias a todos por su participación, muy amables, me gustó mucho, la verdad es la primera experiencia que tengo por Zoom. Muchas gracias, fue muy gratificante para mí y realmente creí que era más complicado dar una charla así por Zoom, pero no, con la participación de ustedes fue muy agradable. Me sentí sintió cómoda. Gracias. Espero que hayan aprendido un poco. Entonces, muchas gracias a la doctora Marcela, que Dios le bendiga por habernos instruido en esta tarde de hoy. Entonces, bueno, hagamos la oración en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Bendito Dios y eterno Padre maravilloso, Señor de la gloria, te damos gracias. Oh, mi Dios amado y Padre bendito, gracias te damos, Espíritu Santo, por habernos permitido, Señor, estar todos aquí reunidos, Padre, primeramente delante de tu presencia, Señor, para llevar así, Señor, hacia adelante estas clases, Dios mío, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú bendiciendo, Dios mío, cada clase, cada enseñanza, Dios mío. Oh Espíritu Santo, que seas tú, Padre bendito. Oh Santo de Israel, Dios mío, ven a bendecir a cada pastor, a cada hermano, a cada dirigente, a cada hermana, aleluya. Ven a dirigir, Padre de la gloria, tu mano poderosa hacia cada uno de nosotros, Señor Dios mío, dándonos, Señor, bendiciones, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que vengas a bendecir a la doctora Marcela, Señor Dios mío. Bendice, Padre, cada día más sus conocimientos, Dios mío, para que ella pueda, Señor, dar a conocer, Padre, de estos conocimientos a aquellas personas, Señor, que lo necesiten, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, que cada día a día, Señor, nos des sabiduría, Dios mío. Danos entendimiento, Señor, Padre maravilloso. Bendiga, Señor, al pastor Hugo, Señor. Bendiga a todos los pastores, a todas las personas que estamos aquí en esta clase. Bendiga, Señor, esta capellanía, Señor, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya, que sea tu mano poderosa, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros, Padre, bendiciéndonos, Señor Dios mío, en sobreabundancia, Espíritu Santo. Abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición, Dios mío. Derrama, Señor Dios mío, del Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por esta tarde de hoy. Te damos las gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad de haber estado aquí, primeramente, Señor, delante de tu divina y gloriosa presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo.